Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Bienvenido, Alfonso. Estamos aquí en la sala Julián y Linda Slim y vamos a hablar de una reciente incorporación a la sala, que es justo este torso romano del primero siglo después de Cristo. Y también puede sonar un poco raro que esté aquí un torso romano cuando la sala está dedicada a Rodin y sus contemporáneos, pero justo esto lo vamos viendo a lo largo de esta plática. Más allá de lo que son sus características estéticas, podemos ver algunas características en esta obra que nos hablan de su historia. Y aquí me gustaría, Alfonso, que quizá tú comentaras algo al respecto, como por ejemplo son estas marcas que nos hablan del hecho que esta escultura podía pertenecer a un conjunto escultórico o bien no podía erigirse sola, y sobre todo esta cruz que vemos aquí en la parte izquierda. Bienvenidas, bienvenidos, gracias Francesca. Y efectivamente hay de pronto en una pieza de mármol de estas dimensiones ciertas protuberancias, como pueden ser estos tesones, también conocidos como puntales, y que son testigos de que pudo haber formado parte de un conjunto escultórico más grande o realmente un soporte que le diera mayor rigidez a la obra. Distinto es el caso de esta protuberancia frente a esta marca que está en el costado derecho de este torso. Es realmente atractivo poder encontrarnos de pronto con estas marcas que difícilmente las vemos en muchas esculturas, y esto se debe a un testigo de un tiempo en el que fue censurada la obra y al mismo tiempo pues de alguna forma revisitada, y es los primeros tiempos cristianos, cuando ya se vuelve un dogma para el Imperio Romano. Entonces, cuando abraza la religión, pues el culto pagano va a querer ser abrogado, y a partir de ahí las esculturas antiguas, clásicas, tanto griegas como las propias romanas, van a quedar sujetas a verificaciones, puntos que nos van a ayudar a entender de quiénes fueron pues quizá mutiladas, también podrían haber sido en tiempos también cristianos, eso es imposible de saber, o son parte de un enterramiento y que se descubrieron tal cual la vemos en este momento. Que es muy interesante todo eso, porque justo podemos ver cómo cuando hablamos de cultura pagana, hablamos de todos aquellos valores, de aquellas costumbres que pertenecían al mundo precristiano. Entonces, ver cómo una vez que se instauró el cristianismo, también se trató de revalutar, de cambiar los templos y las esculturas clásicas. Y justo ahora venimos más bien a lo que es el sujeto, que es este torso romano que se le dice de tipo Ares Borghese. Y aquí es muy interesante porque el ejemplar más completo que sobrevivió está en el Museo del Louvre de París, y se le dice Ares justo porque tiene este anillo, que es uno de los atributos del dios de la guerra, que le fue donado por Afrodita, y porque tiene el yelmo. En este caso no podemos absolutamente ver lo que es la cabeza como lo que es el cuerpo, pero podemos ver justo cómo está algo idealizado, sobre todo la parte del abdomen, y cómo está sentado sobre el pie izquierdo, así como el que está en el Louvre. Y es interesante también el nombre Borghese, porque era parte de la colección de la familia Borghese en Roma, que fue, digamos, vendida a Napoleón en 1807. Es por eso que en el Louvre hay una amplia colección de estas esculturas. Pero aún más interesante es como quizá desvelar algunos mitos, algunas falsedades, sobre todo por lo que concierne, por ejemplo, los mármol, que hoy en día estamos acostumbrados a verlos tan blancos. ¿Siempre fue así? En realidad no, y esto es una de las cuestiones quizá más complejas para la escultura. La idealización del mármol blanco es un color vinculado con la pureza, con la belleza. Es un símbolo en realidad de una potencia positiva, y quizá nace de un error atribuible en un principio a la inclemencia del tiempo, es decir, a cómo se desvanece ese pigmento por lluvia, por la erosión del viento, también pudo haber estado enterrado, y eso
al propio arqueólogo, al excavador, pues no atestiguó que tuviese pigmento. Los objetos enterrados conservaban un poco más de su policromía, pero a menudo estos pigmentos pues se ocultan con acumulación de polvo, de suciedad, de calcitas, y pues se necesitaría una limpieza un poco más profunda para determinar este color. El crítico de arte Russell Starhis, quien a fines del siglo XIX visitó la Acrópolis en Atenas, en Grecia, escribió, y comparto contigo, Fray, con todos los que nos escuchan, el color de todos estos objetos pronto comenzó a caer y a desvanecerse. La pintura que sobrevivía a las excavaciones y a limpiezas se escondía en recovecos, entre mechones de cabello o dentro del ombligo, las fosas nasales, la boca de las estatuas. Cuando tenemos obras como este torso, pues quizá tendríamos todavía más complejo el hecho de ver en dónde quedarían estos pigmentos. Pero realmente esto llevó a un ideal de blancura que abrazó el imaginario occidental, todo de segunda mitad del siglo XIX, durante todo el siglo XX, las vanguardias, por ejemplo, Brancusi, vemos estos bloques de mármol blanco con su resignificación del beso, y que los vemos puros, impolutos y bellísimos, pero tendríamos que aludir que en el siglo XVIII, Johann Wilkelmann, el famoso pensador alemán, consideraba él mismo, considerado uno de los padres de la historia del arte, sostuvo que en cuanto más blanco es el cuerpo, más hermoso es, y el color atribuible a la belleza es sine qua non el blanco. Y eso hoy, pues a la luz de los siglos, evidentemente no solamente es falso, porque todas las culturas antiguas tuvieron policromía en sus esculturas, no solamente griegos, romanos, evidentemente Mesoamérica, todas sus culturas, China, Japón, India, y el hecho de esta blanquitud nos lastima, nos lleva a simplemente ver una parte de la occidentalidad sin entender que somos parte del todo. Y lo que es interesante es que cuando se excavaron por primera vez las ciudades romanas de Pompeya, Herculano, Estabio, a mediados del siglo XVIII, Winkelmann vio algunos de los artefactos de Nápoles y notó color en ellos. Como era sobre todo una artemisia de cabello rojo, dijo claramente que esta no podía haber sido romana, tenía que haber sido una copia posiblemente pues ya de una civilización etrusca, y que pues esto es como esta obstinación de confrontarse con una obra que en tiempo y forma pues sí era antigua y que en realidad el color no lo es. Y simplemente recordar a un filósofo como Wolfgang von Goethe en una cita que sigue lastimando, porque declaró que las naciones salvajes, las personas sin educación y los niños tienen gran predilección por los colores vivos. También señaló que las personas refinadas evitan los colores vivos en su vestimenta y los objetos que los rodean. Esto podría ser una señal de buen gusto cuando vemos que alguien se viste con monocromía, pero cuando alguien se atreve a utilizar más colores, en realidad no es que sea equivocado, no es que tenga mal gusto, y que en realidad estas esculturas sabemos que tuvieron color. Pero Fra, para redondear esta pieza en la sala Julián y Lindeslim, ¿por qué y qué diálogos puede tener con otras obras que son de un tiempo mucho posterior a la creación de esta obra? Justo si nosotros observamos sobre todo esta parte, que es la parte dedicada a los fragmentos, vemos como hay bustos con partes faltantes, porque no son incompletos en este caso. En este caso sí es incompleto porque no perduraron los brazos y las piernas, pero en este caso... Eso quiere decir, este evidentemente tuvo una cabeza, tuvo brazos, tuvo las piernas completas. Esta fue concebido así, y esto es lo interesante, porque sobre todo cuando empezaron a descubrir restos de la antigua Grecia, estamos hablando de que empezaron a exponer en museos como el Louvre la Victoria Alada, la Venus de Milo. Bueno, la Victoria Alada está en Italia, pero en este caso lo interesante es que a nivel de restauración se decidió no añadir las partes faltantes, exponerlos así como se habían descubierto, y esto hizo que una entera generación de artistas
educara el gusto a ver lo que son una obra con partes faltantes. Y eso, sobre todo, Rodin marcó un paso fundamental adentro de su producción artística, que es la de los fragmentos, porque ahí él decidió justo representar partes del cuerpo humano que podían ser igual de expresivas que un cuerpo entero. Entonces es muy interesante ver cómo a partir de la reflexión de estos restos se crea otro tipo de arte, que es justo el arte de los fragmentos. Qué fuerte, ¿no? De pronto tener esta falta y que uno completa ciertas partes en estas obras y quizá también en otras, aunque de nacimiento pues tienen toda esta potencia simbólica y que a la luz de los siglos en un espacio cultural podemos entreverar otro tipo de discursos y crear nuevas pues preguntas, y simplemente señalar estos dos huecos que de pronto aparecían, que no nos detuvimos en ellos y que podrían ser esta relación con el pudor, los cubrevergüenzas se les llamaban, porque pues también en tiempos del inicio de la conformación cabal del judeocristianismo como dogma, pues no se veían bien que estuviesen cuerpos desnudos. Eso también sucedió en la pintura, ¿verdad? Sí, sí, sucedió en la pintura y en la censura también de libros, de romances, esto sigue siendo, y justo es muy interesante ver cómo una obra tan antigua, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, nos hable de una infinidad de historias, desde la cruz hasta ver justo todo lo que ha pasado, y creo que es un motivo de gran felicidad y de celebración tenerlo aquí ahora, aquí en la Sala Julián y Linda Slim. Pues los esperamos a conocer este torso en diálogo con obra de Rodin, de sus contemporáneos, y abiertos a la significación del pasado, la memoria, la arqueología y por supuesto el arte. Nos vemos a la próxima y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activen esa campana y compartan este contenido, hagamos comunidad.